Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, doctora. ¿Sí se escucha? Hola. Ah, bien, perfecto. Bueno, pido disculpas por la demora, pero no conseguíamos a quién nos abriera el enlace. Así que bueno, por eso la demora en el inicio. Así que bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Zarini. A ver si hay alguno que viene cursando o que ha cursado anteriores ediciones del seminario, ya saben que formo parte del equipo docente, y para aquellos que por ahí cursan el seminario por primera vez, me presento junto con Paula y Vicky. Conformamos a cargo de Paula el equipo que tiene a cargo el dictado del seminario de género. La idea de hoy era continuar de alguna manera con lo que habían iniciado con Paula en los anteriores encuentros, es decir, hacer un poquito un relevamiento desde alguna situación particular que nos permita ir relevando, a ver, no solamente cuestiones vinculadas con el género, sino eh, unidas también a otras categorías que se interseccionan, eh, y que se ponen de manifiesto no solamente con la cuestión de género. Se me ocurrió en el día de hoy traerles a colación un caso que no es, a ver, quizás sea un poco lejano en el tiempo, porque la situación fáctica data del año 2005, pero las resoluciones judiciales sobre las que me interesa conversar un poquito son relativamente recientes, porque la resolución de primera instancia, que es de un tribunal de Bahía Blanca, es del año pasado, y la resolución del Tribunal de Casación que la revoca es de junio de este año. Va a haber muchas cuestiones que surjan a raíz del comentario del fallo, insisto, ¿no? Porque bueno, por ahí la categoría de género no es una categoría totalizadora, sino que en cada una de las situaciones que podemos analizar, en su puesta en juego, incluso con el discurso jurídico, surgen, ¿no? Otros sesgos, otras vertientes que también están incluidas. De manera tal que van a surgir, insisto, otras aristas que atraviesan la cuestión, y me gustaría que, no sé, a medida que vayamos avanzando, participen, opinen, den cuenta de aquellas cuestiones que les parecen relevantes, ¿no? Y que otras categorías además se encuentran involucradas en la decisión judicial. Sobre todo porque, vamos a ver, entre las dos decisiones, entre la decisión del Tribunal de Juicio y la decisión del Tribunal de Casación, cómo se fue revirtiendo alguna tendencia, o cómo, mejor dicho, el Tribunal de Casación ha comenzado en este último tiempo, conjuntamente con la Corte de Provincia y también con la Corte de Nación, a incluir en la resolución de los casos algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, es decir, la jurisprudencia, o sea, cómo los tribunales entienden, ¿no? Que, a ver, la obligación de juzgar, ¿no? Con perspectiva de género es una obligación que deriva no solamente de la Constitución Nacional, sino también de aquellos tratados internacionales que integran nuestro bloque constitucional. Y en esta situación particular sí se observa, ¿no? como una diferencia, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, por eso les pido que intervengan, que opinen. ¿Cuál es el discurso de los jueces de primera instancia y qué es lo que pasa con aquellos jueces que revocan la decisión de primera instancia? Como les decía, el hecho tuvo lugar en el año 2005. La imputada, por ahí lo conocen porque es un caso que tuvo relevancia pública, porque en la instancia de casación intervinieron como amicus curiae de la Comisión Provincial por la Memoria, el INESIP, es decir, otras instituciones que de alguna manera el Tribunal de Casación está admitiendo que en instituciones que tienen que ver con el estudio de las situaciones de género, pueda participar en los procesos jurisdiccionales.
No es nueva la figura, pero bueno, sí, en estas cuestiones es generalmente admitida en la mayoría de las instancias. La situación se produce en el año 2005 en una localidad que está situada cerca de Bahía Blanca, ¿no? En Argerich, partido de Villarino. Y el hecho que se describe, ¿no? En función, o el hecho que el fiscal de la primera instancia tiene por probado es que a sabiendas y con intención, esta mujer, Rosalía Reyes, se ocasionó el deceso de una recién nacida, que fue dada a luz con vida y en término, es decir, luego de habérsela gestado durante aproximadamente 9 meses de embarazo, el cual se mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por hemorragia a través del cordón umbilical. Y ulteriormente se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una bolsa de nylon negra, enterrando el mismo durante la jornada siguiente en el patio de la finca mencionada. Esta es la descripción de los hechos contenida tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de segunda instancia. La hipótesis del fiscal, que luego recogió el tribunal, fue calificar el hecho como un homicidio agravado por el vínculo, luego mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cursaron penal parte general o parte especial? ¿Sí, no? Bien. Si tienen alguna duda respecto de las figuras, obviamente hagan la pregunta pertinente. La hipótesis, obviamente acá el fiscal construye el homicidio en función de lo que sería una omisión impropia, una omisión por comisión, es decir, está equiparando la producción activa del resultado a la no evitación del resultado. Y la hipótesis y los argumentos sostenidos por el fiscal durante la tramitación del debate fueron que la imputada había ocultado el embarazo tanto a nivel familiar, social y laboral, que había cursado ese embarazo hasta el momento de dar a luz, que tuvo un plan premeditado para el ocultamiento, que incluso culminó con el entierro del bebé, la bebé en el fondo del patio, que la justificación que había dado la imputada al momento de prestar declaración no resultaba creíble, que había surgido de las pruebas rendidas, que había tenido un plan para deshacerse de la criatura, y esta construcción que el fiscal hace, ¿no? La sostiene probatoriamente en el dictamen de autopsia, la ampliación y los dictámenes de los médicos, ¿no? Que efectivamente determinan que la beba falleció por un shock hipovolémico, es decir, se murió desangrada a través del cordón umbilical. La defensa, en primera instancia, lo que había planteado era la atipicidad de la conducta, porque como se le insisto, se le imputa una conducta omisiva, es decir, el no haber evitado la producción del resultado. Lo que la defensa había planteado en primera instancia era una incapacidad psíquica de acción. Hay una serie de pericias psicológicas, de exámenes psicológicos, sobre los cuales voy a volver un poquito después cuando me haga referencia a la decisión del Tribunal de Casación, que daban cuenta no solamente de la historia vital de la imputada, sino además de las condiciones materiales en ese momento y de las condiciones emotivas en las que se desarrolla el suceso. Lo que la defensa había sostenido como hipótesis principal entonces era que Reyes había tenido una ausencia de capacidad psíquica para realizar la conducta ordenada, ¿no? Primero dijo capacidad psíquica y capacidad física, porque el relato de ella, sobre el cual ahora vamos a volver, en el relato de ella surge que una vez que se produce el parto, que fue de manera inesperada, ella se desmaya de manera tal que no había tenido posibilidad, cuando se despierta, cuando recobra la conciencia, la beba ya había fallecido. El resto de las pruebas que fueron consideradas a grandes rasgos por el tribunal de primera instancia
fueron el relato de una psicóloga que atendía a uno de los 4 hijos que tenía esta mujer, ¿no? Esta mujer tenía, 4 hijos anteriores, de anteriores matrimonios, y esto sería el quinto embarazo. La nena de 12 años, la más grande, que era la que estuvo presente en el momento del parto, estaba siendo atendida por una psicóloga porque había sido víctima de abuso sexual por parte de su progenitor, que no era el mismo de la beba que fallece. Entonces es ella quien reclama, ¿no? Pone en conocimiento, pide auxilio, ahora vamos a ver en qué contexto, a la que era su psicóloga tratante, y la profesional es la que da aviso a las autoridades, entendiendo que los menores estaban en situación de riesgo y en situación de vulnerabilidad. No hubo testigos presenciales de derecho, y las restantes personas que declaran en el juicio tienen que ver particularmente con vecinos del barrio que no habían advertido la situación de embarazo, y con compañeros de trabajo en que daban cuenta de su buen desempeño laboral. Voy a poner acá dos datos o la historia vital de la mujer, que luego es relevada por el Tribunal de Casación, pero no no en términos generales, ahora vamos a ver, o en términos concretos por el Tribunal de Primera Instancia, ¿no? A ver. Esta mujer había nacido, perdón, que mi memoria falla, en la ciudad de Médano, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Una familia de 8 hermanos, la madre murió cuando ella tenía 6 años de edad, y el padre, que se dedicaba a las tareas rurales, se hizo cargo de 8 hijos. La imputada abandonó el colegio secundario para cuidar a sus hermanos y quedó con estudios incompletos. Tenía 32 años de edad al momento del hecho, en el año 2005. Y era madre soltera de 4 hijos. Vanessa, de 12 años, otra nena de 9, otra de 8 y un nene de 2 años. Y cursaba el embarazo del quinto, de una relación con el cogestante, que la abandonó al enterarse del embarazo. Vivía en una casa alquilada en una zona rural y trabajaba en un frigorífico de pollos, en un frigorífico gleba, en condiciones laborales precarias. Ella trabajaba como monotributista, sin tener acceso a los derechos laborales mínimos. Uno de los motivos, que fue uno de los motivos por los cuales mantuvo en secreto el embarazo, porque si el embarazo se conocía por parte de los empleadores, ella quedaba con el riesgo de quedar sin trabajo, y obviamente con 4 hijos a cargo. Cumplía una jornada laboral que se extendía hasta 15 horas, generalmente trabajaba de las 5 a las 6 de la tarde o hasta las 8 de la noche. Y la historia familiar y de pareja reflejaba historias de violencia. Quedó embarazada de la primera hija a los 19 años, el padre de esta nena la abandonó, tuvo su segunda y tercera hijas con otra pareja que también la maltrataba y la golpeaba, o sea, respecto a la cual era víctima de violencia, y el cuarto hijo nació de otra relación con otro hombre que fue el que estaba imputado de un abuso sexual con relación a la mayor de las hijas, que era la que estaba en tratamiento psicológico. Con esta mujer, que fue la que determina, la que decide, ¿no? Denunciar el hecho por entender que los menores se encontraban en situación de vulnerabilidad. Y lo relevante por ahí de las declaraciones testimoniales de sus compañeros de trabajo, que daban cuenta o sea, no solamente de la ocultación del embarazo, de que alguna de sus compañeras lo había advertido porque la notaba demacrada, la notaba deteriorada, la notaba cansada, se dieron cuenta de que ese día, ¿no? El día anterior al día en que esto sucede, la jornada se había extendido demasiado, porque habían faltado 2 compañeros faenando pollos, y ella, que todavía no tenía un embarazo a término, ella se había quedado faenando pollos y cubriendo el horario de 2 compañeros que habían faltado. Y cuando se vuelven caminando a la casa, también advierten que estaba cansada,
pero bueno, lo atribuyeron a las condiciones laborales. Este es el contexto, fíjense que, a ver, que en este contexto no solamente aparecen vulneraciones por la condición de género, sino que habrán advertido que aparecen la vulneración de otros derechos, ¿no? O sea, aparecen cuestiones que tienen que ver, que ya, por lo que hablé con Paula, ya las trabajaron con relación a las demás situaciones, ¿no? Donde surge con claridad la precarización laboral, la feminización de la pobreza, ¿no? La falta del acceso a la salud, ¿no? Esta distinta valoración ¿no? de los roles, ¿no? Maternos y paternos, en donde evidentemente había una ausencia de los cogestantes. El otro día estaba en un seminario donde hablaba una médica y bueno, para hacer referencia a aquellas personas que no ocupaban sus roles paternos, hablaban de cogestantes. Y la verdad que me pareció apropiada este modo de nombrarlos, ¿no? Es decir, para quien no asume ninguna responsabilidad de cuidado para con sus hijos. Entonces, el cuadro de situación, es decir, este relato, a ver, ya pone de manifiesto no solamente una vulneración en condición del género, sino que además está atravesada, ¿no? Por la clase, por la situación laboral, por la condición de madre, es decir, un montón de situaciones que aparecían involucradas en insisto, ¿no? La falta de acceso a la precarización laboral, la feminización de la pobreza, la falta del acceso a la salud, el no reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, a ver, la falta de acceso a la educación, es decir, bueno, y las demás situaciones de vulneración social, económica, que incurrían en la situación vital de esta persona. Como les decía, sin perjuicio de este contexto, ¿no? o de esta historia, o de esta historia vital de la persona imputada, el tribunal de primera instancia, más allá de en primer lugar, justificar la violación del secreto profesional por parte de la psicóloga de la nena de 12 años, piense que es una nena de 12 años. El relato de la mujer, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ah. Ahora voy a volver sobre el relato de la mujer. La mujer dijo que declara y entiende que dice que luego de la jornada laboral había llegado a su casa, que se sentía cansada, que le pidió a su hija que fuera a comprar algo para cenar y se recostó en la cama. Y que alrededor de las 11:30 de la noche se despertó por fuertes dolores, que fue al baño, sufrió 2 intensas contracciones y que expulsó a la bebé. Que llamó a los gritos a su hija para que la ayudaran y que cuando los vio corriendo y asustados a los hijos, ella se desmaya. Que permaneció un tiempo desvanecida y que al despertar, su hija, la de 12 años, la observaba y le pedía que no se muriera, y que al levantarse vio el cordón tirado en el piso y preguntó dónde estaba la bebé. La bebé aparentemente estaba en el inodoro, le pidió un cuchillo a la nena y se cortó el cordón umbilical, que le dijo a una de las nenas que la atara, porque ella advertía que se estaba desangrando ella, que alzó a la bebé, que sintió que estaba frío y sin vida, que estaba en el interior del inodoro, que lo recogió, que lo envolvió en un saco, que su hija la tomó del brazo y la llevó hasta la cama, donde se acostó, que sufrió más contracciones, que despidió posteriormente la placenta, que se quedó dormida hasta las 5 de la mañana y cuando se despierta estaba bañada en sangre. Que reiteró que cuando se despertó del desmayo, una de las nenas lloraba, que se levantó del inodoro, que vio que le colgaba el cordón y que le pidió a una de las hijas que las ayudara. Y que recién cuando puede levantarse, es cuando decide envolver el cadáver en una bolsa, enterrarlo en el patio, y a la tarde, o sea, después del mediodía, fue a trabajar.
las compañeras de trabajo dicen que esa mañana no fue a trabajar, pero sí fue a trabajar a la tarde, para no perder el trabajo. Entonces, el primer, ¿no? El primer esquema argumental o la primera premisa de la que parte el tribunal de primera instancia para justificar la condena tiene que ver con el descreimiento del relato de la imputada, que es un poco la hipótesis que sostiene el fiscal, ¿no? Es decir, bueno, no le creemos a la imputada en su relato, y como la autopsia dice que tuvo, que la nena nació viva y que tuvo una sobrevida de al menos, o sea, de no más de 2 horas, la autopsia decía que si bien había nacido viva, la sobrevida no había sido más de 2 horas, que ella en realidad debió prestarle asistencia. El motivo por el cual descartan la declaración de la imputada es que dice que la declaración de la imputada, o sea, que la imputada sostuvo una versión de los hechos que era distinta a la versión que había sido planteada por la defensa en el alegato de cierre. Porque la imputada había dicho que se había desmayado, ¿no? Y que la defensa en realidad estaba alegando la incapacidad psíquica de acción. Es decir, bueno, esto después lo releva el Tribunal de Casación, pero dice, bueno, más allá de la cuestión técnica, ¿no? de invertir la carga probatoria, y de invertir la carga probatoria afectando el derecho constitucional a prestar declaración, sobre todo acá no se contraponen dos versiones de la imputada que permitiera afirmar su mentacidad, sino la versión de la imputada con la construcción técnica que la defensa realiza a partir de la versión de la Profe, imputada. Sí. ¿y las pericias psicológicas que se le hacen, qué se le hacen después o en qué momento no lo hicieron? Sí, las pericias, a ver, las pericias psicológicas se las hace, hay dos pericias, porque la causa tiene sus bemoles. Hay una primera, ahora leo tramos de las pericias psicológicas, y Sí, después vamos a volver sobre esto también. El proceso se inicia en el 2005. Ella estuvo detenida un tiempo en el 2005 hasta que se la escarcela, ¿no? Es decir, y luego ella se va de Bahía Blanca a vivir a otro lugar, y se pierde contacto, entonces la vuelven a detener ya al momento de realizarse el segundo juicio. Las pericias psicológicas dicen, entre otras cosas, voy a leer solamente algunas partes porque por ahí son las pericias, las partes que releva, algunas de las partes que releva el Tribunal de Casación. Las pericias psicológicas comienzan con un análisis exhaustivo de la historia de vida y de los vínculos afectivos de la mujer, ¿no? Entonces, lo que relevan en función de esa historia de vida y de acuerdo a las características de personalidad es que ante la situación de tener que afrontar un parto imprevisto sin apoyo de un tercero contenedor u orientador, no se puede descartar la posibilidad de que al momento del parto Rosalía Reyes no se encontrara en condiciones afectivas y emotivas adecuadas para comprender la calidad de sus actos y dirigir adecuadamente sus acciones. Luego hubo otra pericia en febrero del 2020, donde obviamente hablan del tiempo transcurrido entre la fecha originaria del hecho, que había sido el 2005, y el tiempo en que se realiza la pericia, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de disnesias de tipo lacunar, cuando el relato quizás aparezca también atravesado por co-construcciones a partir de los años. Sí relevan, ¿no? Que durante el embarazo, además de las circunstancias de personalidad, a ver, obviamente las circunstancias de personalidad tienen que ver con su efecto de socialización, con su socialización en un contexto de violencia, con la falta de referentes de roles paternos. Recuerden que su mamá fallece a los 6 años y ella se hace cargo del cuidado de sus 8 hermanos, teniendo que abandonar la escolaridad. Entonces, bueno, más allá de esas circunstancias de personalidad, lo que las pericias afirman es que interviene un sistema fisiológico hormonal acorde al estado de gestación que modifican la emocionalidad de la gestante, que repercuten en las condiciones psicológicas de la misma
y las condiciones que la rodean y que son eminentemente particulares a cada mujer y a cada embarazo. Y ellas determinarán en gran medida las formas en cómo cada mujer reacciona emocionalmente. En ese tránsito de la gestación y parto, Rosalía estaba cursando un embarazo con ausencia de controles, ocultándolos a su red social y familiar, sin evaluar las dificultades y las situaciones de crisis que debía enfrentar ante la inminencia del parto. Es una persona con gran pobreza reflexiva, con un perfil comportamental poco asertivo, con escasa competencia para desempeñarse en situaciones conflictivas. La examinada con esa estructura psíquica asociada a cansancio físico, mala calidad de sueño y dolores de parto, es muy posible que no haya podido apreciar adecuadamente la situación que vivenciaba y sus consecuencias. Es importante decir que apreciar no es comprender en abstracto y reconocer, sino reconocer afectiva y cognitivamente lo vivido y la trascendencia que tiene para sí mismo. No se relaciona, bueno, lo razonable o no de la opción que toma la examinada, sino con darse cuenta realmente de una situación y valorar los riesgos y beneficios para poder tomar una decisión. Es decir, las dos pericias psicológicas, la que se le realiza primeramente, como en el 2005, como la que se realiza 15 años después, en el año 2020, dan cuenta, como les decía, de las dificultades, ¿no?, de afrontar un parto imprevisto, a ver, las condiciones de personalidad más las condiciones socioculturales y la imprevisión del parto sin apoyo y sin contención de un tercero. En ninguno de los dos casos las pericias hechas por varios profesionales, no por uno solo, descartaron la posibilidad, o sea, esto de que no se encontraba en condiciones afectivas y emocionales adecuados para comprender la calidad de los actos y dirigir adecuadamente sus acciones. Obviamente esta es una forma, que responde a las exigencias normativas de cómo debe medirse la capacidad de culpabilidad. Hago un corte porque esto iba a pasar, me iba a desorganizar y, y está bien que así sea. Voy a hacer una cuestión rápida, ¿no? El tribunal de primera instancia, ¿no?, lo que termina haciendo, bueno, descartar esta versión, porque dice, bueno, que no le cree, porque no es posible que efectivamente eso haya pasado, y lo que dice que la conducta omisiva que se le reprocha a la mujer consiste en no haber brindado los cuidados necesarios a su hija para impedir su muerte por hemorragia masiva a través del cordón umbilical. Dice que la muerte de la bebé se hubiera evitado si la imputada actuaba de la misma manera en que lo hizo para con su persona. Y dice que en ese momento tuvo la concreta posibilidad de hacerlo, porque dice que luego de recuperarse del desmayo y recuperar su conciencia, tuvo posibilidades de pedirle a sus otras hijas que le ayudaran a atarse el cordón umbilical, pero que no hizo lo mismo con la beba, y que en realidad no se sabe, que dice, ¿no?, que no tenía ni pericia ni conocimientos médicos como para determinar que la beba estaba muerta. Por lo tanto, lo que ella debió fue brindarle primero asistencia a la nena y luego asistencia a ella, además de no creerle que efectivamente había sufrido una situación de desmayo, alegando que se había despreocupado, ¿no? Dice, inexplicablemente, dice la jueza de que lleva, la que vota en primer término, no actuó de la misma manera con su hija recién nacida, evitó desangrarse ella, se despreocupó por la situación de la recién nacida. Tampoco es razonable el argumento que sintió que la beba estaba fría y sin vida. Dice que que la causal, acá vuelven, ¿no?, que dice que la causal del deceso había sido un shock hipovolémico y que no fue inmediato, sino que había nacido con vida, y que Reyes era madre de 4 hijos, que transitó 4 embarazos previos y que tuvo la experiencia de 4 partos. Por lo tanto, no podía decir que no sabía cómo actuar en ese momento, ¿no? Y que de la misma manera en que le pidió ayuda a sus hijas para tratar de no desangrarse ella, que le tendría que haber pedido a su hija, que tendría que haber requerido auxilio médico de forma personal o a través de sus hijas. Vivía en una zona rural, no tenía teléfono. Sin embargo, bueno, se le recrimina el no haber pedido el auxilio médico. Y tampoco pudo explicar, ¿no?, en el momento en que declaró, ni tampoco en el debate, o sea, que declaró
en los primeros tramos de la instrucción, ni tampoco cuando declaró en el debate oral las razones por las cuales, sin conocimiento médico alguno, decidió considerar muerta a su hija. Y que las condiciones laborales que se mencionaron en el alegato y que surgieron de la audiencia, como una de las razones del deterioro psicofísico, no se advierten como extremas ni determinantes para justificar la conducta, ¿no? Dice que la propia imputada manifestó que ese día fue a trabajar y que además los compañeros dice que no trabajaban en condiciones de explotación. Y que además decían que trabajaba, que era una buena trabajadora. Entonces, lo cierto es que la construcción, ¿no?, del tribunal de primera instancia es colocarla en una situación en la que efectivamente tenía capacidad de actuar, tenía capacidad de prever cuáles eran los deberes a su cargo, es decir, conocer cuál era su posición de garante, conocer cuáles eran las circunstancias derivadas de esa posición de garante frente al no nacido, y además el conocimiento por su sola condición de madre de 4 hijas de cuáles eran las acciones médicas que debía llevar a cabo frente al parto imprevisto, ¿no? Y la idea de premeditación surgida a partir del ocultamiento de la situación de parto respecto de su entorno familiar y su entorno laboral. Este fue el argumento del Tribunal de Primera Instancia, que sí recepta el resto de las condiciones para no imponerle. Piensa, a ver, un homicidio agravado por el vínculo es un homicidio que tiene una pena perpetua, pero si median circunstancias extraordinarias de atenuación, las circunstancias extraordinarias de atenuación, más allá de las discusiones doctrinarias, es decir, hay una posición mayoritaria dentro del ámbito del derecho penal, parte general, que serían aquellas circunstancias que, a ver, inciden en la culpabilidad, es decir, que la disminución de pena que prevén las circunstancias extraordinarias de atenuación tienen que ver con una reducción del ámbito de autodeterminación que permite la imposición de una pena menor. En este caso, la imposición de una pena divisible, entonces tienen en consideración, ¿no?, estas otras las circunstancias que tienen que ver con su personalidad, con la imprevisión del parto, con la precariedad, ¿no?, con la falta de acceso a la salud, y con las demás cuestiones que habían surgido de los informes, sobre todo las pericias psicológicas, que las pericias psicológicas hacían hincapié en que no se encontraban, no, insisto, en condiciones afectivas y emotivas adecuadas para comprender la calidad de lo que hacía. Lo que los jueces dicen es que, bueno, que en realidad estas situaciones que se relevan de las pericias psicológicas y psiquiátricas no implican una anulación de la comprensión, sino que es una disminución. Por lo tanto, la disminución de culpabilidad opera como a nivel de tipicidad, ¿no?, reduciendo la entidad del injusto y por ende permiten la aplicación de una pena divisible. En ese sentido, o sea, al analizar la calificación legal es que tienen en cuenta estas circunstancias y terminan imponiéndole una pena de 8 años. Cuando la causa llega al Tribunal de Casación, ¿no?, y bueno, y por ahí acá empieza a desandarse el nudo, lo primero que releva, ¿no?, el Tribunal de Casación, como les decía, más allá de algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con los agravios y con la valoración con los límites al recurso de casación, ¿cursaron procesal penal? ¿O no? ¿No? Sí, bueno. Bueno, algunos Sí, sí, sí. otros no. Bueno, bien, bueno, en la mayoría sí, entonces. Bueno, el recurso de casación es un recurso, para los que no lo cursaron, que tiene limitaciones en el ámbito de conocimiento por parte del Tribunal Superior. Y una de esas limitaciones tiene que ver con la posibilidad de, o con el alcance de la revisión en materia probatoria, es decir, que en materia probatoria y en materia de agravios, ¿no? Es decir, bueno, que no se podrían considerar, hay cuestiones técnicas que tienen que ver con límites al agravio y límites a la valoración de la prueba. Pero lo primero que releva el Tribunal de Casación al analizar la sentencia tiene que ver con, como les decía, con la obligación de juzgar, ¿no?, con perspectiva de género. Es decir,
Sí es necesario, ¿no? Cuando comienzan a analizar las críticas del veredicto como aclaración previa, hacen esta indicación, ¿no? Es decir, además de hacer un relevamiento de la situación personal de la imputada, sí la necesidad de utilizar la perspectiva de género para interpretar y juzgar los hechos. Y entienden, como les decía, que esta obligación deriva de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales incorporados en el bloque constitucional, principalmente la CEDAW y la Convención Belén do Pará, ¿no? Y entiende la perspectiva de género a partir del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales generaron formas de discriminación y de violencia contra la mujer, y que efectivamente este proceso implica poner de manifiesto cuáles son todas esas desigualaciones que se producen, ¿no? en el tratamiento de las mujeres a la hora de interpretar y juzgar los hechos. Y habla en general de la perspectiva de género, pero luego la perspectiva de género ya vinculada estrictamente con lo que tiene que ver con el derecho penal. Y acá yo me permito hacer un paréntesis, ¿no? Más allá de que es difícil entender un poco, ¿no? De qué implica la perspectiva de género en el juzgamiento, ¿no? Que tiene que ver, insisto, ¿no? Con, de alguna manera, tratar de desandar el paradigma androcéntrico en la interpretación del derecho y de alguna manera poner de manifiesto estas desigualaciones que se producen en el discurso jurídico respecto de, al menos, insisto, no solamente en la categoría género, porque si uno, si bien ustedes cuando lean el fallo, que después vamos a colgarlo en el aula, si bien la sentencia se centra en la categoría género y no habla obviamente de interseccionalidad, sí las otras nociones como clase, condición económica, condición social, sí aparecen relevadas conjuntamente con con la noción de género, ¿no? Es decir, bueno, después vamos a volver a otras cuestiones que habla la sentencia que tiene que ver con el rol estereotipado de madre, o con esta idea de mala madre o buena madre, que es importante, aparece sí relevado acá en el fallo, ¿no? Esta relación entre maternidad y delito, ¿no? Porque la maternidad, al igual que la sexualidad, ha jugado un rol crítico en la subordinación de las mujeres. Pero sí, en lo que me quería detener un poquitito es en esto que marca el Tribunal de Casación, que tiene que ver con el juzgamiento, la aplicación de una perspectiva de género, tanto en todo el sistema penal, dando cuenta de que tanto las normas penales como la interpretación y la aplicación que se hacen de ellas efectivamente están dotadas de un contenido desigual, relevando sí, de manera expresa ya en esta decisión judicial que el derecho penal como sistema normativo efectivamente ha sido elaborado por hombres y pensado para hombres en una determinada situación y en un determinado contexto. Es decir, el derecho penal, hay obviamente, ¿no?, muchas discusiones al interior de los feminismos acerca de si el derecho penal sirve o no sirve como estrategia prevalente para solucionar aquellas cuestiones de violencia de género o de desigualaciones de género. Es decir, a veces se reclama el derecho penal como una herramienta de emancipación, pero el derecho penal siempre ha jugado, ¿no?, un rol inverso en lo que se refiere a las cuestiones de género. Es decir, ha sido una puerta falsa de entrada respecto de los derechos de las mujeres, porque el derecho penal ha sido tanto como sistema normativo y como sistema dogmático, ¿no? Es decir, nosotros jugamos con esta ambigüedad del derecho penal como sistema normativo y el derecho penal como conocimiento del derecho. Efectivamente ha sido un discurso que ha legitimado notablemente la desigualación de las mujeres.
Y sobre todo porque si pensamos en el derecho penal como sistema normativo, ¿no? Es decir, bueno, y pensamos cuál es, a ver, ¿qué es aquello que protege el derecho penal? O al menos que protegía y que se ha intentado revertir. Cuando se decía que el derecho penal protegía a la mujer, en realidad protegía a la mujer, o sea, o protegía tres mitos respecto de la mujer, ¿no? La mujer ingresaba al sistema normativo penal involucrada, ¿no? En los roles, ¿no? En los mitos, estos tres mitos que Ana María Fernández, ¿no? Llama el mito de la mujer madre, el mito de la pasividad erótica femenina y el mito del amor romántico. Si uno hace una lectura, si hacemos una lectura ¿no? histórica, una lectura genealógica de aquellas disposiciones del sistema penal, algunas de ellas, obviamente, hoy derogadas, vemos claramente cuál era la protección a ver, cómo ingresaba la mujer al sistema penal. Y si bien hay figuras paradigmáticas, ahora voy a dar 2 o 3 ejemplos muy cortitos porque resultan ilustrativos, han sido abandonadas, estas ideas que eran, a ver, los roles o las consideraciones estereotipadas de la mujer subyacentes a esas normas que han sido derogadas, sí siguen manteniéndose en el ideario jurídico, ¿no? Es decir, o en el argumentario jurídico. Es decir, a mí me gustó traer este ejemplo de estas 2 resoluciones porque hay una marcada diferencia entre el modo de construcción de la respuesta judicial en primera instancia y el modo de construcción de la respuesta en el Tribunal de Casación, donde en el Tribunal de Primera Instancia se advierte que hay una ausencia total de una perspectiva de género que sí aparece en el Tribunal de Segunda Instancia. Y el fallo de primera instancia es del año 2020, no es un fallo muy alejado en el tiempo. Y pone en evidencia, ¿no? que de alguna manera aquellas ideas, ¿no? estereotipadas que subyacían a normas que fueron derogadas, de alguna manera siguen persistiendo en algunos discursos, ¿no? Por eso es interesante a ver, si bien es cierto que hay un cambio jurisprudencial en cuanto a la necesidad de incorporar esta perspectiva, hay muchas otras resoluciones jurisdiccionales que todavía evidentemente, a ver, están atravesadas por este sesgo de género, ¿no? Y ustedes piensen que en algún momento, ¿no? Este ejemplo que es tan trivial, ¿no? A ver, que ustedes recordarán, no sé, cuando hablamos del adulterio y la necesidad, la cantidad de requisitos que necesitaba la conducta del hombre para hacer una conducta típica, mientras que alcanzaba la sola infidelidad de la mujer, ¿no? Para que la conducta fuera delito. Más allá de esta diferencia, que era una diferencia visible, una diferencia ostensible en cuanto al trato legislativo, si uno relevaba, y acá esto es importante, esto que yo les decía, cuáles eran las justificaciones de la doctrina respecto de por qué la mujer, o sea, por qué la conducta de la mujer era más disvaliosa que la del hombre, de manera tal que estaba justificado jurídicamente, ¿no? Que la mera infidelidad de la mujer, aunque fuera en un solo acto, ya fuera castigada como delito, tenía que ver con la concepción del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Esto de que la única sexualidad que era permisible para la mujer era aquella que se gestionaba al interior del matrimonio, que era la única que podía traer al matrimonio un hijo que no fuera del padre. Entonces, ese solo riesgo justificaba que el derecho tuviese una respuesta punitiva más severa, ¿no? A ver, la respuesta punitiva más severa no era porque tuviera más pena, sino que en realidad, para que la conducta de la mujer fuera delito, insisto, alcanzaba una mera conducta de infidelidad, mientras que para que el hombre cometiera el delito de adulterio tenía que tener manceba, ¿no? Es decir, bueno, tenía que tener un hogar paralelo para que su conducta fuera considerada delito. O recuerden, ¿no? La figura del infanticidio, ¿no? El infanticidio era un homicidio atenuado, ¿no? Que permitía que la pena de la mujer, ¿no? Que aquella mujer que mataba a su hijo, ¿no? En el estado puerperal, o sea, inmediatamente después al parto, para ocultar su deshonra, la pena era una pena menor. Y esta también, ¿no? Podían, o sea, tenían una pena menor al padre, al hermano, al esposo, que para ocultar la deshonra de la mujer, efectivamente mataran al hijo recién nacido. Y el fundamento de la disminución, ¿no? de la atenuante tenía que ver con el honor de la mujer. Es decir, ¿por qué? Porque el honor obviamente residía en que la única maternidad posible, ¿no? Era la maternidad dentro, o sea, la maternidad ejercida dentro del matrimonio, ¿no? De hecho, a ver, esto
a mí hay una definición una apreciación respecto a la maternidad de Martha Fineman, ¿no? que denomina o caracteriza la maternidad, ¿no? como un concepto colonizado, dice, un evento practicado y experimentado físicamente por las mujeres, pero ocupado y definido, y cuyo contenido y cuyo valor son determinados por conceptos centrales de la ideología patriarcal, ¿no? Es decir, es algo que pasa en el cuerpo de las mujeres, pero se define en otro lado. Entonces, había un ejercicio de la maternidad que estaba permitido, pero otro ejercicio de la maternidad que se prestaba por fuera de los cánones sociales admitidos, que había que ocultar, que era un objeto de deshonra. Y la figura del infanticidio no hace mucho tiempo fue derogada. El problema es, bueno, cuáles son las consideraciones dogmáticas que se realizaban en torno a esa figura, o el rapto, ¿no? El rapto que, el rapto era la privación de libertad con miras deshonestas. Obviamente las miras deshonestas tenían que ver con la integridad sexual, y que tenía, o sea, se aumentaba la pena si la mujer raptada era una mujer casada, porque, a ver, lo que se había afectado, o sea, además de afectarse la libertad de la mujer, lo que se afectaba era el honor del marido. Y otra cuestión que me olvidé decirle, ¿no? En el caso del infanticidio, donde la pena, ¿no? A ver, uno de los elementos del tipo era, ¿no? la finalidad, la ultrafinalidad de querer ocultar la deshonra. Las consideraciones de los dogmáticos, las consideraciones de los autores de la parte especial, decían que, bueno, que las prostitutas, por ejemplo, o si alguna mujer había sido condenada por algún delito contra la integridad sexual, no podía invocar esta agravante, porque no tenía honra. O sea, porque, a ver, si públicamente ya la había perdido, entonces no tenía motivos para, ya no tenía honra, de manera tal que no tenía nada que ocultar, para poder invocar la aplicación de un atenuante. Yo insisto, todas estas figuras fueron figuras derogadas, o si pensamos, por ejemplo, bueno, en algún momento, ¿no? Si uno se remite, ¿no? a las primeras prohibiciones históricas del aborto, la prohibición del aborto, en realidad la mujer se la castigaba porque si la mujer abortaba, dejaba sin descendencia al hombre. Entonces fueron las primeras leyes romanas, la justificación del castigo del aborto venía por ese lado. Ni hablar, no es tema para introducir ahora, a ver, qué pasa con todo aquello que tiene que ver con la regulación, interpretación y aplicación y juzgamiento de los delitos contra la integridad sexual. Un tema que quedará para otro momento. Pero sí, lo que me interesaba destacar, ¿no? En cuanto a la importancia, al menos al reconocimiento, este reconocimiento de manera expresa de incorporar la perspectiva de género, tiene que ver, en primer lugar, con que efectivamente las normas penales, ¿no? Las propias, el propio material normativo que conforma nuestro sistema penal contiene desigualaciones expresas respecto de la mujer, y que en realidad lo que el derecho penal protege de las mujeres no tiene que ver con las vivencias de cada una de ellas, sino con estos roles estereotipados. Y si bien, como les decía, y acá viene otra cuestión que también es importante, en muchas figuras que de alguna manera contenían, ¿no? explícitamente estas desigualaciones fueron derogadas, aquellas argumentaciones, aquellos argumentos estereotipados, aquellas visiones estereotipadas siguen, ¿no? de alguna manera apareciendo en este tipo de construcciones. Y en este tipo de construcciones jurisdiccionales y otro tipo de construcciones dogmáticas, porque hay otra cuestión que tiene que ver con la dogmática penal como modelo metodológico de ciencia del derecho, y tiene que ver con la exclusión epistémica de las mujeres en la construcción de ese conocimiento. Todos cursaron penal, y todos cursaron, ¿no? Y de pronto ustedes recuerdan cuáles son los grandes sistemas, ¿no? O las grandes teorías del delito, ¿no? Cuando empezábamos hablando de, ¿no? Bueno, primero la escuela clásica, la escuela positiva, pero después llegábamos, ¿no? al causalismo, al finalismo, al funcionalismo, y de alguna manera estas construcciones, estas grandes construcciones teóricas, que cimientan la interpretación del derecho, porque fíjense que, a ver, cuando nosotros estamos hablando acá de categorías dogmáticas, a ver, en el primer caso estamos hablando de la construcción de la omisión por omisión. Ahora voy a volver a
sobre eso un poquitito, ¿no? La posibilidad de construir, ¿no? los tipos omisivos propios, los tipos omisivos impropios, los tipos omisivos impropios no escritos, cuando hablamos de la posibilidad de la capacidad de culpabilidad, de la culpabilidad por vulnerabilidad, es decir, todas estas categorías que se manejan al interior de cada teoría dogmática, efectivamente son teorías dogmáticas que han sido construidas paradigmáticamente por hombres, porque yo les pido que releven, ¿no? en su memoria, que revisen, a ver, cuáles de esos esquemas teóricos realmente fue construido por mujeres. A ver, o cuál es el ingreso epistémico de las mujeres al interior del derecho penal. Es relativamente, o sea, es bastante pobre en ese sentido, ¿no? Es decir, y no es algo que se me ocurra decirlo a mí por antojadizo, es algo que viene estudiándose desde, no sé, desde la filosofía, desde la epistemología, con categorías bastante definidas, ¿no? Es decir, bueno, María Luisa Femenías, que es una filósofa, de hecho hace poco tiempo atrás hizo un relevamiento, ¿no? en un librito que se llama Mujeres excluidas de la... Ellas lo pensaron antes, ¿no? Que habla sobre las mujeres excluidas de la filosofía, o Miranda Fricker, que es una filósofa de habla inglesa, que también habla del concepto de injusticia epistémica. Dice, bueno, cómo las mujeres son, habla ¿no? de la injusticia testimonial y de la injusticia hermenéutica, y dice, bueno, cómo las mujeres son excluidas, ¿no? en el canon científico. Y esto se ve efectivamente traducido en las categorías dogmáticas, porque las categorías dogmáticas, la mayoría de esas son pensadas realmente sin incluir la perspectiva de género, ¿no? Es decir, acá en el caso de, porque el caso de la omisión es un caso también paradigmático, ¿no? Donde en el que se ve que las experiencias vitales de cada uno de los sujetos que se ve imputado en un proceso penal son de alguna manera soslayadas o suplantadas por dispositivos ideológicos que permiten considerar esos roles en abstracto, y que muchas veces exigen, ¿no? respecto de los sujetos en acciones supererogatorias o acciones en términos ideales que no están capaces de cumplir, o acciones que están pensadas, si hablamos de interseccionalidad, para, a ver, hombres de clase media, blancos, es decir, con todas sus necesidades básicas satisfechas, es decir, con otras condiciones materiales de existencia. Entonces, insisto, las vivencias particulares y concretas en función de las cuales tienen que construirse esas categorías dogmáticas, en realidad son suplantadas, subrogadas, desplazadas por dispositivos de carácter ideológico, dispositivos de carácter abstracto, aquello, a ver, respecto de aquello que debiera ser una buena madre, ¿no? Es decir, aquello, a ver, lo que significa ser una buena madre no es algo que tenga que ver con las vivencias de cada una de las mujeres, sino con lo que se considera en abstracto, ¿no? Que una madre deba hacer por sus hijos, ¿no? Es decir, sobre todo porque esto que veníamos diciendo recién, ¿no? La maternidad juega de hecho un rol crítico en la subordinación de las mujeres, ¿no? De alguna manera el estatus de mujer como madre también determina una identidad social, y la sociedad asigna, ¿no? a las mujeres enormes responsabilidades en la crianza de los hijos, y sin embargo aparece a veces, ¿no? ese cuidado, ¿no? que sí se les asigna, o esa responsabilidad al mismo tiempo las degrada, ¿no? Cuando se valora muchas veces socialmente el rol de las mujeres como madres, se lo hace muchas veces si esa maternidad está vinculada a un padre jurídicamente reconocido, ¿no? Y paradójicamente ninguna mujer logra todavía el reconocimiento total de su posición social hasta que no tiene un hijo. Se juega siempre entre estas dos, la consideración social respecto de la maternidad pendula, ¿no? entre esos dos ejes, qué maternidades son reconocidas y cómo todavía sigue siendo objeto de degradación, ¿no? la decisión de no serlo, cómo tiene que ser defendida la decisión de no serlo. Pero ahora, ser madre, hay que ser madre de determinada manera. Volviendo a la creación de las categorías dogmáticas,
hay una fuerte consideración, o sea, una fuerte crítica por parte de las teóricas feministas, y esto sí aparece reconocido en el fallo de casación, ¿no? De cómo las categorías jurídicas o las categorías dogmáticas necesitan ser revisadas de una perspectiva de género. Piensen en la legítima defensa, ¿no? Es decir, a ver, hubo que recorrer un camino bastante largo para que jurisprudencialmente se admitiera, en aquellos casos en que media violencia de género, la posibilidad de lo que se llama legítima defensa en situaciones no confrontacionales, ¿no? Es decir, la situación típica de legítima defensa requería, ¿no?, la reacción inmediata, y hubo que trabajar mucho desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista interpretativo, para admitir la legítima defensa de situaciones, ¿no?, de mujeres en contexto de violencia, ¿no?, en los que mediara una indefensión aprendida, en los que pudieran relevarse cada una de las características del círculo de violencia, para poder entender que esas situaciones también quedaban amparadas por una causa de justificación. Es decir, cómo estas categorías, categorías dogmáticas que resultaban tan fácilmente aplicables a otras situaciones, son muy difíciles de aplicar cuando, a ver, es una mujer en situación de violencia la que logra beneficiarse, y cuán fácilmente a veces, ¿no?, cómo se flexibilizan ciertos estándares en la construcción de otras nociones dogmáticas cuando las imputadas son mujeres. A ver, no sé, pienso en otro de los ejemplos que también aparece bastante comentado y bastante discutido, y les voy a pedir que hagan memoria, ¿no? Cuando ustedes veían emoción violenta, ¿cuál era el ejemplo clásico del profesor de penal en la emoción violenta? Si estaban matando a tu hijo. Sí, esa No, puede ser una. Bueno, a ver, si estaban matando a tu hijo, la que salía en defensa era la madre, obviamente, porque la única que No. tiene el acto de supererogatorio es la madre. Pero el ejemplo típico, ¿cuál era? No, era el de la, bueno, al menos que yo me acuerdo, el de la infidelidad, que la El de la veías con otro y infidelidad. En te realidad mataba. el marido que llegaba a la esposa, veía a la esposa, ¿no?, de pronto en situación de infidelidad, y bueno, era el ejemplo de manual. Pero no solamente el ejemplo, o sea, yo digo ejemplo de manual, sino que si uno hace, de un tiempo a esta parte, un recorrido por los anales de jurisprudencia, se va a encontrar que, bueno, ¿qué tanto? Las situaciones de emoción violenta como las situaciones extraordinarias de atenuación tenían que ver con la posibilidad de que sea el sujeto varón el que se veía herido, ¿no?, que no podía tolerar su herida narcisista, entonces su conducta aparecía justificada, ¿no? En los casos de emoción violenta, y volviendo al caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación, la situación, piense que las circunstancias extraordinarias de atenuación, es decir, estas situaciones que permiten disminuir la pena, solamente juegan en aquellos casos de homicidios agravados por el vínculo, o al menos cuando recién se incorpora, cuando se incorpora legislativamente la figura de las circunstancias extraordinarias de atenuación, tenían que ver con el antiguo, ¿no?, antes de la reforma del 2012 que incorpora el femicidio, tenía que ver con lo que se denominaba homicidio agravado por el vínculo, ¿no?, el que mataba al ascendiente, descendiente, cónyuge, sabiendo que lo eran. Y se aplicaban generalmente, o sea, hay estudios de esto, ¿no?, donde más allá de que ha habido situaciones, ¿no?, de hijos que mataban a los padres, o de padres que mataban, o padres que mataban a sus hijos, pero la mayoría de las situaciones en las que se aplicaban las circunstancias extraordinarias de atenuación tenía que ver en las muertes de sus esposas a manos de sus parejas o exparejas. Es decir, hoy claramente serían situaciones de femicidio, donde las situaciones que daban cuenta de la existencia de una situación de violencia de género eran jurisprudencialmente consideradas como situaciones prototípicas que permitían la inclusión de la situación dentro de estas circunstancias extraordinarias de atenuación y permitían la disminución de la pena. En ese sentido también es interesante analizar cuáles eran los argumentos de los tribunales y en muchos casos, este era un trabajo que hacíamos hace mucho en los seminarios, bueno, parecía un compendio de situaciones que evidenciaban, ¿no?, de hitos que demostraban la existencia de una situación de violencia de género. Y el caso de la omisión, ¿no?, en el caso de
de la construcción de la omisión o la construcción de la imprudencia, es donde también se sigue jugando una construcción estereotipada del rol materno, ¿no? Es decir, si ustedes recordarán, por eso preguntaba, a ver si se habían cursado penal parte general, la gran discusión teórica que existe acerca de la posibilidad, o sea, de la constitucionalidad de los tipos omisivos impropios, ¿no? Es decir, no hay ningún problema de índole constitucional o ninguna objeción de índole constitucional si nos encontramos con una omisión que aparece reconocida en la ley. Pero en estos casos, en realidad, no se trata de un tipo omisivo, ¿no? Es decir, no un tipo omisivo propio. A ver, si entendemos por omisión propia aquella que aparece legislada, o una omisión escrita, si queremos decirlo, sino que en este caso, ¿no?, se está equiparando la producción activa del resultado a la no evitación del resultado. Que también, si volvemos a los ejemplos de manual, ¿cuál es el ejemplo típico de, no sé, algunos lo llaman comisión por omisión, u otros omisión impropia, ¿no?, salvando las diferencias terminológicas? La madre que no le da de comer a su hijo, ¿no? Es el ejemplo paradigmático de omisión por omisión, la madre que no le da de comer a su hijo, que no amamanta al hijo, y que teje calcetines en vez de... Entonces, primero, en este caso se soslayó, o sea, no hubo ninguna referencia a la posibilidad, o sea, a la posible objeción constitucional, ¿no? Que bueno, sí, en otros ordenamientos jurídicos no se presenta porque hay códigos penales que dicen que, o sea, contienen una cláusula general de equiparación que establece que, ¿no?, se van a equiparar la comisión activa del resultado a la no evitación del resultado siempre y cuando se dieran las condiciones que permiten fundar la posición de garante, ¿no? Esta categoría teórica que cuando se trata de otras situaciones o de imputadas que no son madres, las necesidades teóricas respecto de cuáles son las condiciones en las cuales existe ese deber de garantía, y ese deber de garantía impone ciertas condiciones para actuar, desaparecen o se flexibilizan cuando son madres que aparecen imputadas de los daños ocurridos a sus hijos menores de edad. Es decir, acá, y esto lo marca en algún momento el fallo de casación, ¿no?, donde dice, a ver, específicamente uno de los motivos por los cuales termina casando la sentencia, y bueno, de alguna manera la respuesta del Tribunal de Casación, pues ya están siendo las 8, me voy a anticipar, el Tribunal de Casación termina absolviendo porque sobre la consideración, ¿no?, la introducción de la perspectiva de género, en el que todos aquellos aspectos que surgían de las condiciones económicas, de las condiciones laborales, de las condiciones psicológicas relevadas en la pericia, y que el Tribunal de Primera Instancia había soslayado, lo que el Tribunal de Casación dice es que, bueno, si se incorpora una perspectiva de género que tenga en cuenta, es decir, estos datos empíricos que el Tribunal de Primera Instancia soslaya, efectivamente hay que tenerlos en cuenta a la hora de construir la posible respuesta punitiva. Y claramente, o sea, lo que el Tribunal de Casación termina diciendo es que este cúmulo de circunstancias le permite afirmar que la madre en estas condiciones no tuvo capacidad de comprender la criminalidad del acto ni dirigir las acciones conforme a su comprensión, y sí hace una valoración, dice que, a ver, una valoración respecto de los modelos estereotipados del rol maternal. Es decir, lo trabaja en este caso, ¿no?, el Tribunal de Casación, porque dice que la valoración de la prueba debió introducir la perspectiva de género, y que para descartar, o sea, para afirmar la capacidad de acción de la imputada y descartar la tipicidad de la conducta, lo que contiene son muchas referencias a modelos estereotípicos de rol maternal que marcan un estándar ideal y abstracto sobre cómo debe actuar una buena madre, desentendiéndose de la contundente información que tenía que ver con la falta de posibilidades reales de actuar conforme a ese modelo ideal, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera termina construyendo la
la absolución sobre esos parámetros, ¿no? Es decir, la justificación del fallo del Tribunal de Casación tiene que ver en realidad como pivotea sobre algunos aspectos que abren como ventanas para seguir indagando, ¿no? Es decir, en primer lugar, la obligación de juzgar con perspectiva de género. ¿Qué implica eso? ¿De dónde surge normativamente para los tribunales del país esa obligación? ¿Qué implica esa obligación en términos concretos? Es decir, bueno, ¿qué técnicas, a ver, de qué manera o qué estándares tiene que introducirse en la argumentación judicial para que efectivamente acá hay un doble juego, porque el Tribunal de Casación hace referencia, a ver, a los hechos, a la interpretación y a la valoración de los hechos, pero también a la valoración e interpretación del material normativo, es decir, estas dos cuestiones que siempre aparecen vinculadas a los problemas de interpretación del derecho, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto tiene que ver tanto con la valoración probatoria y la posibilidad de reconstruir una determinada situación fáctica, pero también con la posibilidad de interpretar ese material normativo de manera de hacer visible aquellas desigualaciones que puedan estar tanto en el texto de la ley como en una interpretación estereotipada de lo que la ley dice. Y acá también quiero hacer otro paréntesis que tiene que ver con la interpretación y la valoración de los hechos, porque obviamente uno cuenta, o sea, se cuentan, a ver, con datos empíricos, y si uno lee, o cuando ustedes lean, si les interesa volver a la relectura, a ver, la reconstrucción que hace el Tribunal de Primera Instancia y luego la reconstrucción que se intenta hacer a partir del Tribunal de Casación, como a ver, los mismos datos o el mismo material empírico puede cobrar una significación diferente en función de lo que cada uno, a ver, en función de los sesgos de género, clase, etnia, en educación, atraviesen al que construye ese relato, ¿no? Es decir, porque de alguna manera a ver, insisto, estos datos que son dotados de significado al interior de cada uno de los discursos, ¿no? Porque la explicación, a ver, y vuelvo acá a otra cuestión que sí releva el Tribunal de Casación y que es otra de las patas sobre las que quería volver. Entonces, primero, obligación de juzgar con perspectiva de género, ¿de dónde surge? ¿Cuál sería el contenido que abarca tanto la interpretación, o sea, la interpretación normativa y también la valoración probatoria? Y acá, en lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, me permito introducir estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, a ver, cómo juega la reconstrucción estereotipada, la valoración estereotipada de un dato. Este es otro capítulo interesante que tiene que ver con la valoración de la prueba con perspectiva de género, porque lo que interesa, ¿no? en esta cuestión es cómo las reglas de inferencia que debieran controlar o que debieran justificar una decisión en términos probatorios, si esas reglas de inferencia, o sea, la aplicación de la perspectiva de género exige que efectivamente se aplican reglas de inferencia probatoria, reglas que tengan que ver con el valor que yo le puedo dar a los datos en función de ciertas reglas argumentales de la prueba. Cuando se juzga sin perspectiva de género, y esto es bastante visible en el fallo de primera instancia, las reglas de inferencia probatoria son reemplazadas por estereotipos, ¿no? Es decir, la obligación de reconstruir probatoriamente un hecho exige del tribunal que ese tribunal dé cuenta de cuáles son sus datos y de qué reglas lógicas o qué reglas de inferencia emplea para poder llegar a una conclusión. Es decir, de qué manera otorga valor, ¿no? Epistémico a ciertos datos para llegar a la reconstrucción de un hecho. Y la mayoría de las veces, en aquellas situaciones en las que no hay perspectiva de género, el valor epistémico de la prueba se reemplaza por una afirmación meramente estereotipada, ¿no? Es decir, bueno, esto de decir, bueno, a ver, acá tenemos una mujer, y bueno, y obviamente otra de las cuestiones que también están relevadas en el fallo de casación, por eso no quiero insistir, tiene que ver con la mendacidad del relato de la imputada, ¿no? Es decir, este demérito epistémico que generalmente tiene el relato de las mujeres al interior del proceso penal. Es decir, cómo
la palabra de la mujer no tiene peso, ¿no? Esto de que, bueno, que de alguna manera aparecen estos eslóganes, yo te creo, como, a ver, el relato de una mujer al interior de un proceso penal muchas veces, a ver, tiene resistencias, porque uno lee ¿no? el fallo de primera instancia y en realidad no hay ningún dato concreto que permita decir que el relato de esa persona, a ver, no hay ningún dato empírico que permita contrarrestar lo que esa persona estaba diciendo respecto de lo que había ocurrido esa noche, ni siquiera desde el punto de vista médico, porque lo único que contenía la autopsia era, ¿no? el posible tiempo de sobrevida en función de la hemorragia. Nada más que eso. Sin embargo, la sentencia de primera instancia está plagada, ¿no? No resulta razonable, no resulta lógico, es contrario a las reglas de la experiencia, y la pregunta es, ¿qué lógica? ¿Qué reglas de la experiencia? ¿No? Es decir, que siguen siendo construcciones ficcionales que en ciertos contextos en realidad traducen estereotipos de género. Esto no pasaría, ¿no? Por ahí, no sé, a ver, una víctima de robo, ¿no? Es decir, esta comparación tan trivial que se hace, a una víctima de robo no se la indaga, a ver, es cierto lo que dice, es posible, está mintiendo, pero esto no es lógico. La verdad, no se cuestionan sus reacciones emotivas, ni lo que hizo al momento en que fue víctima de un delito. En el caso de las mujeres, ¿no? De pronto, a ver, en este caso aparece como imputada, el relato ofrece resistencias desde una visión estereotipada respecto de cuál debiera haber sido la reacción emotiva, ¿no? Emotiva, aséptica, racional, de alguien que estaba transitando por una situación material y emocional en la cual era muy difícil exigir una respuesta, una respuesta racional, pero además una respuesta que no tuviera en cuenta las reales condiciones, insisto, no solamente de sexo, sino de clase, ¿no? de contexto, de situación. Entonces, para tratar de ir cerrando, lo que tiene que ver con la aplicación de la perspectiva de género, con las posibilidades de valoración de la prueba, y después con la necesidad de reelaborar las categorías dogmáticas, incorporando perspectiva de género, y luego tener en cuenta todas aquellas cuestiones que quizás aparecen, sí, valoradas soslayadas por una sentencia y valoradas por otra dentro del contexto general, que tienen que ver con aquellas otras cuestiones que de alguna manera implican el desconocimiento de otro tipo de derechos, ¿no? A ver, el acceso a la salud, la precarización laboral, la feminización de la pobreza, y otras dos cuestiones que aparecen bastante soslayadas, pero que también abren otras dos ventanas de interrogación, ¿no? Una tiene que ver, ¿no? con lo que se denomina el laberinto judicial, que es algo que aparece muy presente cuando se discuten cuestiones de acceso a la justicia a las mujeres. Esto lo digo porque en algún momento, ¿no? en que ella se le otorga una excarcelación, ella se va de su ciudad y se traslada al Gran Buenos Aires. Y lo cierto es que es muy difícil, es decir, para quien se ve sometido a un proceso penal, o para quien es víctima de un proceso penal, andar con seguridad por lo que se denomina el laberinto judicial, ¿no? A veces cuando se habla de los famosos recurseros, ¿no? Es decir, el recursero tiene que ver con la información que tiene una persona que está alejada del mundo jurídico, a ver a qué lugar tiene que ir, cómo tiene que ir a hacer una denuncia, qué tiene que hacer para mantener su participación en un proceso. Es decir, ¿no? Los recurseros vienen siendo como el hilo de Ariadna que les permite salir de un laberinto administrativo. Es decir, a veces nos pasa a nosotros cuando tenemos que gestionar algo en una institución cuyos movimientos no conocemos. Muchas veces las personas sometidas a un proceso judicial, o las personas que tienen que acudir, incluso a veces como víctimas, al proceso judicial, lo que son lanzadas con la denuncia al laberinto del proceso, realmente no conocen sus derechos, ni conocen sus obligaciones en este caso, como para inferir de ello la intención de evadirse del actuar de la justicia. Es decir, bueno, muchas veces se hacen inferencias respecto de las conductas procesales sin tener en cuenta la real información respecto de cuáles son sus derechos y obligaciones que tienen los involucrados en el proceso penal. Esto me parece que es otra ventana que hay que abrir, y la otra ventana que también es interesante abrir, y que sí se está abriendo, a ver, sobre todo
cuando se incorpora ¿no? la ESI, la educación sexual integral, que tiene que ver con los paradigmas médicos biologicistas. Porque, a ver, médicos y psicológicos psiquiátricos, es decir, que cuando nosotros hablamos de el derecho como una disciplina que tiene sesgos de géneros, o como una disciplina que se ha constituido muchas veces en un discurso que ha justificado esas desigualaciones de género, esto también sucede con otras disciplinas que también están siendo criticadas al interior de sus propias matrices. Entonces, hay que aprender también a leer una pericia psicológica con perspectiva de género, también advertir cuando, ¿no?, un profesional de la psicología, un profesional de la psiquiatría no tiene perspectiva de género, o cuando, no sé, la propia medicina también se basa en paradigmas absolutamente biologicistas que no tienen en cuenta, ¿no?, la cantidad de derechos que se juegan en la idea de diversidad sexual, de la sexualidad, en el ejercicio de la maternidad, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas cuestiones que también tienen sus proyecciones en el ámbito jurídico, pero que también caen bajo el dominio de otras disciplinas, respecto de las cuales también tenemos que exigir perspectiva de género. Entonces, bueno, me parece que estas situaciones, por ahí, hacer este camino, ¿no?, desde la situación concreta hacia los argumentos jurídicos y estas ventanas que se abren, por ahí nos permite o nos da otra posibilidad de entender la cantidad de cuestiones que se juegan cada vez que una situación es atrapada por el laberinto judicial. Así que bueno, solamente esto, poner en crisis un montón en crisis o en interrogante un montón de cuestiones. La idea no es que se vayan con respuestas, sino con más preguntas para pensar. Y ya estamos en la hora, así que no sé si alguien quiere opinar, intervenir, decir algo. Profe, yo tengo, Sí. quería preguntarte el apellido del libro Mujeres Excluidas de la filosofía de la autora, que no lo llegué a copiar. María Luisa Femenías. Bien. El libro se llama Ellas lo pensaron antes, filósofas excluidas de la historia. En realidad, yo nombré el libro porque me parecía interesante, porque trata específicamente, hay otros trabajos de ella que hablan sobre epistemología en general, y cuáles son los sesgos de género que se juegan a veces en las construcciones disciplinarias. Hay muchas autoras que refieren, y cada disciplina está haciendo su propia revisión en ese sentido, ¿no? La sociología, la psicología, la medicina, la antropología, están haciendo una revisión importante acerca de las voces que han quedado excluidas del canon de conocimiento científico. Bien, gracias. ¿No? Bueno, entonces no les robo más tiempo, les pido otra vez disculpas por la demora, y bueno, agradecerles que se hayan quedado hasta esta hora escuchando. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes.